Bien, os podéis sentar con tranquilidad. Atención al detalle, concepto que nos puede complicar bastante la vida. Vamos a recordar la dependencia e independencia lineal. Nosotros hasta ahora lo hemos tenido sencillísimo. Cuando estudiábamos la geometría en el plano, dados dos vectores, simbólicamente u y v, si tenían la misma dirección o componentes proporcionales, linealmente dependientes. Si tenían distinta dirección, sus componentes no iban a ser proporcionales, linealmente independientes. A partir de este momento, terminantemente prohibido este razonamiento matemático. Repito, el concepto de dependencia e independencia lineal en el espacio no es válido el planteamiento que hemos llevado a cabo hasta ahora. Nosotros vamos a estudiar la dependencia e independencia lineal en el espacio en general solo con tres vectores. Lo que voy a explicar en este vídeo es válido para tres o más vectores. La definición nos dice: un conjunto de vectores v1, v2, v3, etcétera, etcétera, v sub n son linealmente dependientes si existe unos números coeficientes o escalares que vamos a representar mediante a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, etcétera, a sub n, tales que esta expresión matemática, numerito a sub 1 multiplicado por el vector 1, más número a sub 2 por el vector v2, más número a sub 3 por v3, más número escalar o coeficiente a sub n por v sub n, va a ser igual al vector nulo sin necesidad de que todos los numeritos coeficientes o escalares tomen el valor cero. Repito, sé que es un concepto bastante complicadillo. Tres o más vectores van a ser linealmente dependientes si al formar esta expresión matemática no es necesario que todos los números de esa expresión todos tengan que valer cero. Vamos a ver si con un ejemplo sencillo gráficamente podéis entenderlo. Mirad, yo tengo representados cuatro vectores. Centrad la atención solamente en lo que voy explicando. Vector u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Los he puesto en rojo. Característica: esos tres vectores están en ese plano pi. Tengo un vector u sub 4 que es perpendicular al plano. Pues bien, si yo quiero ver 2 a 2, si esos vectores son dependientes o independientes, podemos utilizar el método conocido hasta ahora. Por ejemplo, u sub 1 y u sub 2 están en la misma dirección, dependientes. U sub 1 y u sub 3 están en distintas direcciones, independientes. U sub 2 y u sub 4 están en distintas direcciones, uno está en este plano y otro está en un plano perpendicular, independientes. U2 y U3 son independientes, 1 y 4 son independientes, 3 y 4 son independientes. Pero a partir de ahora tenemos que tener otro mecanismo mental para interpretar esto. Solo es válido para dos vectores. Si en vez de dos vectores me dan tres, como va a suceder como cuando trabajemos en el espacio, tenéis que intentar entender lo siguiente. Mirad, ¿por qué el vector u sub 1 y u sub 2 son linealmente dependientes? Me voy a la definición rigurosa de antes. Porque en esta expresión matemática que está igualada al vector nulo, a sub 1 y a sub 2 simbolizan dos números. Y es posible encontrar una expresión de este tipo
de tal forma que para que este producto más este producto dé el vector nulo, no necesariamente A sub 1 y A sub 2 tienen que valer 0. Mirad, vector U sub 1, vector U sub 2. Yo nada más observar veo que son vectores con sentidos contrarios. Si yo el vector U sub 2 lo multiplico por 2, 2 veces U sub 2, y lo sumo el vector U sub 1, o lo que es lo mismo, una vez U sub 1, me va a dar el vector nulo. Motivo: si el vector U sub 1 sumo 2 veces U sub 2, al multiplicar este vector por 2, obtendríamos este nuevo vector. Al sumar U sub 1 más 2 veces U sub 2, como están en la misma dirección, tienen el mismo módulo, pero sentidos contrarios, vamos a obtener el vector nulo. Es decir, hemos sido capaces de encontrar una expresión matemática de este tipo cuya suma es igual al vector nulo y no obligatoriamente A sub 1 y A sub 2 valen 0. A sub 1 valdría 1 y A sub 2 valdría 2. Vamos a ir al caso de U sub 1 y U sub 3. Linealmente independientes. Motivo: es imposible encontrar una expresión de este tipo en la que multiplicando a U sub 1 por un numerito y multiplicando a U sub 3 por otro número, es imposible que al sumar esas expresiones den el vector nulo. Motivo: mirad, esto solo se puede cumplir si A sub 1 y A sub 3 toman los dos el valor 0. Porque si A sub 1 y A sub 3 valen 0, 0 por este vector, vector nulo, 0 por este vector, vector nulo más vector nulo, daría el vector nulo. Pero repito, en el caso de U sub 1 y U sub 3, es imposible encontrar números distintos de 0 que hagan que esa suma de 0. Motivo: si yo el vector U sub 1 lo multiplico por un número distinto de 0, si el número es positivo, me va a quedar un vector orientado hacia allá. Si el número es mayor que 1, va a ser mayor que U sub 1. Si es menor que 1, menor que U sub 1. Pero me va a quedar un vector en ese sentido. Si a U sub 3 lo multiplico por un número distinto de 0, me va a quedar otro vector en esta dirección. Si es positivo, estaría orientado hacia U sub 3. Si lo multiplico por un número negativo, estaría orientado en sentido contrario. Pero siempre va a tener un módulo concreto. Imaginamos que es este el vector resultante. Por la ley del paralelogramo, el resultado de la suma de esa expresión no va a dar el vector nulo. Para que la suma de esas dos expresiones dé el vector nulo, forzosamente A sub 1 y A sub 3, ambos valores tienen que valer 0. Por eso decimos que esos vectores son independientes. Sin embargo, ya os adelanto que los vectores U sub 1, U sub 2 y U sub 3, vector U sub 1, vector U sub 2 y vector U sub 3, ya os adelanto que son linealmente dependientes. Y alguno dirá, coño, si tienen distinta dirección. Repetimos, el concepto de misma dirección y distinta dirección solo es válido cuando se trata de dos vectores. Si tenemos 3 o más vectores, esos vectores van a ser linealmente dependientes si el producto de A sub 1 por U sub 1 más el producto de A sub 2 por U sub 2 más el producto de A sub 3 por U sub 3 igualado al vector nulo, si para que se cumpla esta igualdad esos tres coeficientes números o escalares toman a la vez el valor 0, independientes. Si alguno de esos valores no necesariamente tiene que tomar el valor 0, van a ser linealmente dependientes.
En el próximo vídeo vamos a ver dos métodos matemáticos contundentes para ver si tres vectores, repito, es válido para 2, 3, 4 o 730 vectores. Nosotros vamos a trabajar en el espacio y en el espacio van a aparecer tres ejes de coordenadas. En cada eje vamos a colocar un vector y, como nos vamos a referir a tres vectores, vamos a estudiar dos métodos para ver si tres vectores son dependientes o independientes, mediante un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y método 2 mediante el uso del concepto de determinante. Resumen al contenido de este vídeo. Repetimos: dependencia e independencia lineal solo es válido lo de misma dirección o distinta dirección para dos vectores. Si tenemos tres o más vectores, vamos a ver dos métodos matemáticos para comprobar si los vectores son dependientes o independientes. Nos olvidamos de si tienen o no tienen la misma dirección. Tema concluido.